Bienvenido a este tercer video con relación al segundo aspecto que se celebra durante el Vesak o el Sakadawa con relación a la iluminación del Buda. Y terminamos el último video con esa referencia muy importante del despertar a el reconocer que no hay un yo real que puede ser amenazado. Es el despertar hacia una segunda característica de la existencia que tiene que ver con el anatman, tiene que ver con el no yo, que esto aplica para todos los fenómenos. Todos los fenómenos son condicionados, no hay un yo real en ninguno de los fenómenos. Todo lo que vemos tiene una causa previa. Y Siddhartha, de pronto, al momento de hacer esta realización de que ni siquiera el yo que él consideraba que era es real, no tiene una naturaleza fija, sólida, en ese instante se da el desarrollo interno de esa iluminación, despierta a el reconocimiento de que el yo no es real. El yo como individualidad intrínseca. Obviamente, y esto lo podemos ver ya en otros videos, se habla de este continuum de conciencia, pero no esta referencia, por ejemplo, con otras tradiciones como el alma, como si fuera algo que está yendo de una vida a otra, como es la base, digamos, del hinduismo popular. En el budismo se habla de renacimiento, no de reencarnación, precisamente por eso, porque no hay un yo real, ni siquiera un yo sutil. Bueno, esa realización la tiene Siddhartha, que le permite despertar la iluminación, y entonces a partir de ese instante empieza un camino de aproximadamente 40 años de enseñanza, una enseñanza que dicen los textos fue incluso solicitada por uno de los dioses, nada más y nada menos que el dios Brahma del hinduismo. Desde la visión de la cosmología budista hay distintos reinos de renacimiento y uno de esos reinos tiene que ver con los devas o con los dioses, y en uno de esos reinos de dioses está el dios Brahma, que en la Trimurti del hinduismo tradicional tenemos a estas tres manifestaciones de la divinidad de Brahman, referidas a tres aspectos: creación, Brahma; mantenimiento, que tiene que ver más con la fuerza del avatar de Vishnu; y la fuerza de la destrucción en Shiva. Una destrucción para que vuelva a hacer un movimiento de creación Brahma, que pueda mantener Vishnu, que pueda destruir Shiva, y así es el movimiento cíclico de la creación. Desde la visión budista, los devas son parte del samsara, es decir, también mueren, y Brahma le pide ahora ya al Buda Shakyamuni, al Buda de la tribu de los Shakyas, que por favor enseñe, que por favor comparta la enseñanza. Entonces, Shakyamuni Buda tiene este interés genuino en compartir el camino, finalmente tiene la medicina para liberarse del sufrimiento, y esto hace que inicie ese camino que comienza con esos 5 ascetas, esos 5 practicantes que le habían abandonado, que se habían burlado de él, de que no tenía la capacidad de seguir una disciplina ascética. Va y los busca, no con el afán de te lo dije, no con el afán de ya ves, yo tenía la razón, sino como una forma también de agradecimiento. Finalmente le habían acompañado en los últimos años de práctica. Entonces, él reconocía la capacidad de esos seres humanos en irse liberando. Entonces los encuentra en Benarés, y se da lo que se llama el sermón o el discurso de Benarés. Si ustedes quieren revisar el sutta o sutra en donde viene, es el Dhammacakkappavattana Sutta. Sutta o el discurso de el giro de la rueda del Dharma. Es lo que se llama el primer giro de la rueda del Dharma, el primer movimiento de enseñanza pública. Entonces lo da a estos cinco ascetas
que de inmediato cuando lo vieron acercarse, se dieron cuenta que ya no era Siddhartha, no era su compañero de prácticas, era un Buda. Hay una esencia, hay una energía que emiten los maestros iluminados, que recuerden, dentro de la visión del budismo han habido muchos Budas y va a haber millones de Budas, por eso no es una referencia de una deidad única, sino es de ese estado de conciencia de despertar profundo. Y históricamente, en nuestra era, en lo que se le conoce como el universo Saha, el Buda histórico es Shakyamuni Buda, que nos brinda el camino, el sendero para ir transitándolo. Entonces celebramos esa iluminación, celebramos este interés por despertar y después el interés por compartirlo, que a lo largo de 40 años pudo llevar a cabo. Con distintas dificultades, entre ellas la envidia de su primo, Devadatta, que lo intenta matar en 3 ocasiones, la posterior aceptación de ese mismo primo hacia la Sangha en una de las enseñanzas clásicas de perdón, cuando después de esos 3 intentos de matar al Buda, primero aventándole, arrojándole una gran piedra, el segundo intentando que lo asesinaran unos arqueros, y el último drogando a un elefante para que lo aplastara. Bueno, después de esos 3 intentos, después de que pasaron los años, Devadatta, su primo, se encuentra nuevamente al Buda y le pide ser parte de la asamblea, de la Sangha. Y el Buda le dice, por supuesto, puedes entrar. Y Devadatta se extraña, decir, bueno, y no me vas a poner una prueba, no va a haber un castigo. Y el Buda le dice, no. Y Devadatta dice, bueno, ¿por qué no? Todavía dudando un poco de qué es lo que iba a pasar. Y el Buda le dice, bueno, simplemente porque tú ya no eres el que quería matarme y yo ya no soy al que querías matar. Así es que no hay nada de qué culpar, no hay nada que perdonar. Y bueno, Devadatta ingresa a la Sangha y se convierte también en un practicante genuino. En otra de las enseñanzas que se da en este proceso de iluminación, de millones de enseñanzas, pero que en este video podemos integrar brevemente, es cuando se dice que hay un practicante que va y le comenta al Buda, maestro, he logrado dominar a mi mente, he logrado durante estos 3 años dominar a mi mente a tal grado que puedo ya caminar sobre el agua, puedo hacer ese movimiento, mi poder mental me lo permite ver la insustancialidad de la materia. Y el Buda le dice, muy bien, qué bueno que hayas conocido otros aspectos de tu mente, pero por otro lado, qué pérdida de tiempo habiendo balsas. Entonces, finalmente, qué bueno que desarrolles tus poderes mentales, pero esa no es la finalidad. La finalidad es soltar el aferramiento al yo, que es lo que nos lleva a sufrir, que es lo que nos lleva a generar sed. Entonces, en ese primer discurso del Dhammacakkappavattana Sutta se describen las 4 nobles verdades. Recuerden, son nobles no por estrato social, nobles en el sentido de virtuoso. Entonces, son las 4 nobles verdades, ya hablaremos de ellas después, pero como referencia, la primera es la verdad del sufrimiento, aceptar que sufrimos. La segunda, aceptar que el sufrimiento tiene una causa, y la causa es la sed, el trishta, la sed del yo, la sed de existir. La tercera noble verdad nos dice la buena noticia, puedes dejar de sufrir si te quitas la sed. Y la cuarta noble verdad se nos brinda prácticas específicas, el triple entrenamiento en la ética, en Shila, el entrenamiento en meditación, Samadhi, y el entrenamiento en sabiduría, Prajna. Entonces, ese triple entrenamiento está expresado en el óctuple sendero, 8 prácticas específicas que nos brindan la capacidad de liberarnos del sufrimiento e ir caminando hacia el nirvana.
Aquí es donde vemos después una diferencia de vehículos posteriores al parinirvana del Buda, pero lo importante en este momento es recordar, estamos celebrando esta realización de este objetivo de iluminarse y la continuidad de la enseñanza. Y ya para finalizar, para ya no ser más larga esta sección, una de las preguntas que me han hecho a lo largo de estos años que he expuesto en cursos presenciales y virtuales sobre la vida de Siddhartha después del Buda Shakyamuni es qué pasó con su hijo y con su esposa. Entonces, dicen precisamente las crónicas que regresa ya como un Buda al reino de su padre, al reino de los Shakyas. Prajapati le avisa a Yasodhara que viene de regreso el Buda. No le dice viene de regreso Siddhartha, viene de regreso el Buda. ¿Sí? Está llegando el Buda a ese lugar. Yasodhara todavía, obviamente, y podemos entender y comprender ese dolor profundo después ya de más de 7 años que se había ido, 7, 8 años aproximadamente, y le dice a su hijo Rahula, le dice, viene tu padre viene con una comitiva, ve y dile que te dé el derecho a suceder al trono a tu abuelo Suddhodana, ¿sí? Tienes que decirle que te brinda la posibilidad de que tú continúes. Rahula no entendía mucho, simplemente, bueno, dice mi mamá que viene mi papá y que tengo que decirle esto, bueno, lo hace. Se dice que es acompañado por algunos de los sirvientes, va y se encuentra con el Buda, y podemos imaginar un poco la escena de decir, bueno, señor, me dice mi mamá que usted es mi papá y que si por favor me permite ser el siguiente rey. Y el Buda le dice, sé perfectamente lo que te comentó tu mamá, sé por qué te lo está pidiendo. Yo lo único que te puedo dar es la medicina para dejar de sufrir. Yo lo único que te puedo dar es el método para que alcances la felicidad genuina. Es lo que le dice el Buda. Rahula es muy inteligente y dice, bueno, regresa, se lo comenta a Yasodhara, que obviamente seguramente no lo tomó muy bien. Sin embargo, nuevamente, la figura de Prajapati es muy importante porque es quien habla con Yasodhara y quien incluso le comenta al rey, al Suddhodana, de decir, quien regresa no es Siddhartha, su hijo y tu esposo ya murió, ya no está presente. Quien viene es un ser iluminado y tenemos la oportunidad de dejarnos guiar por este ser iluminado. Entonces inicia también un proceso muy interesante que fue también revolucionario cuando el Buda no únicamente acepta a ascetas hombres, sino también a la comunidad de mujeres, lideradas por Prajapati, después por Kirsa Gotami, que se da una enseñanza de la muerte, que ya veremos después, y también Yasodhara. Yasodhara se convierte también en una de las discípulas del Buda, no de Siddhartha, del Buda. Entonces es cuando se instala la cuádruple asamblea, de la cual hablamos, por si quieren revisar en el video sobre budismo laico, monjes, monjas, laicas, laicos. Entonces celebramos este momento de iluminación que nos recuerda, el Buda nos recuerda que esa cualidad de despertar está en cada uno. Vamos a ver en el siguiente video del parinirvana como en la última enseñanza que del Buda nos recuerda que todos podemos despertar. No hay nadie especial, todos podemos despertar. Entonces, espero que te haya interesado esta siguiente etapa. Divide en varios videos que te invito a que los revises las veces que necesites sobre iluminación y ver ahora el siguiente video con relación a tercera causa de celebración que es el parinirvana del Buda. Gracias.